Mi colega Harrison Berger acaba de subir un vídeo con dos académicos ucranianos muy importantes. Podréis encontrar el vídeo completo en su canal. El enlace estará en la descripción. Aquí tenéis los primeros 35 minutos. Realmente merece la pena verlo. Al igual que la promesa de campaña de Trump de poner fin al genocidio en Gaza, su promesa de terminar nuestra implicación en la guerra por poderes en Ucrania tampoco se ha cumplido. Aunque Estados Unidos sigue apoyando esa guerra por poderes, los ucranianos cada vez lo hacen menos. Las recientes protestas en Ucrania que tuvieron lugar en todo el país lo demuestran. Hablo con dos académicos ucranianos, Ivan Kachanovsky y Marta Havrishko. Muchas gracias por hacer esto. Lo aprecio mucho. De nada. El martes estalló una protesta en toda Ucrania, después de que el presidente Zelensky firmara una ley para eliminar la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción, también conocida como NABU, y de su Fiscalía Anticorrupción. Ahora bien, este es un país que, antes de la guerra, era considerado uno de los más corruptos de Europa. Eso es lo que dijo The Guardian. Y ahora Ucrania gestionará todas sus investigaciones anticorrupción bajo el control directo del fiscal general. Esta es una persona que fue nombrada por el presidente Zelensky y le es leal. Y la NABU, que fue creada originalmente con ayuda de Estados Unidos, afirma que la infraestructura anticorrupción en Ucrania ha sido básicamente destruida. ¿Cuál es el contexto de esta medida que simplemente obstaculiza las investigaciones anticorrupción en Ucrania? ¿Y qué explica realmente las protestas masivas que estamos viendo como respuesta? ¿Por qué está ocurriendo ahora? Creo que este es simplemente el último movimiento de Zelensky para intentar consolidar su gobierno antidemocrático en Ucrania y eliminar cualquier vestigio de posible desafío a su poder en la forma de la Oficina Nacional Anticorrupción, que fue organizada por Estados Unidos y sigue estando influenciada por este país. Básicamente, eliminó el Tribunal Constitucional de Ucrania. Bloqueó y prohibió a periodistas y blogueros ucranianos muy populares, que eran críticos con él. Ahora ha prohibido 12 partidos de la oposición, ha iniciado investigaciones por traición contra posibles rivales presidenciales. Así que básicamente está intentando consolidar su gobierno antidemocrático y crear una dictadura en toda regla en Ucrania. Y ahora se enfrentó a una agencia influenciada y respaldada por Estados Unidos, lo cual es solo un ejemplo más de una situación en la que Ucrania no es realmente un Estado independiente. No hay soberanía. Básicamente, como mencioné antes, Ucrania es un Estado cliente de Estados Unidos. Y esta agencia, que es bastante única en el mundo, fue creada básicamente por la administración estadounidense para tener control e influencia sobre los políticos ucranianos y el gobierno ucraniano, utilizando la corrupción como un tema, porque la política ucraniana es muy corrupta y el gobierno ucraniano es muy corrupto. Siempre digo que el mejor negocio en Ucrania es estar en la política o en el gobierno. Por esta razón, hay una reacción tan fuerte en Occidente que ocurrió por primera vez durante la guerra entre Rusia y Ucrania, al haber una oposición y críticas tan abiertas a Zelensky por parte de altos funcionarios de la UE, pero también por parte del senador estadounidense Graham, que es aliado de Donald Trump, y también por parte de los principales medios occidentales como The Economist, The Wall Street Journal, la BBC, The Guardian y muchos otros medios que promovían la narrativa de Zelensky como un héroe de Ucrania, como un nuevo Churchill, como un gran demócrata. Ahora, básicamente lo acusan de hacer lo contrario. Así que esto es bastante revelador lo que ha pasado en Ucrania. Y las protestas masivas que tuvieron lugar en Ucrania no creo que hayan sido muy grandes. Así que esto no es algo a una escala que pueda tener alguna posibilidad real de destituir a Zelensky. Pero creo que esto es muy significativo en cuanto al hecho de que haya ocurrido,
porque anteriormente no existía la posibilidad de que la gente expresara cualquier oposición en forma de protesta masiva, ya que ahora se consideran ilegales. Cualquier protesta puede considerarse ilegal durante la ley marcial, y esta es otra forma en la que Zelensky limita y elimina cualquier posible desafío hacia él. Así que en este caso, el simple hecho de que se produzcan estas manifestaciones es muy significativo. Es una señal de que no es tan popular ni tan respaldado por los ucranianos como los medios, y él mismo han intentado presentar para mostrarlo como apoyado por los ucranianos y demás. Así que creo que este es un momento muy importante ahora mismo. La última vez que hablamos, acababan de publicarse encuestas que mostraban que más del 50% de los ucranianos querían poner fin a la guerra. Eso fue en noviembre de 2024. Estimaciones más recientes indican que el número de ucranianos que desean una solución negociada al conflicto es aún mayor. Ya llevamos más de 3 años de guerra por poderes. ¿Cuál crees que es la opinión de la mayoría de los ucranianos en este momento respecto a poner fin a este conflicto? De nuevo, dado que también investigo encuestas de opinión pública de manera profesional y lo he hecho durante mucho tiempo, he encargado este tipo de encuestas en Ucrania. Creo que ahora es muy difícil tomar los resultados de las encuestas de opinión pública al pie de la letra, especialmente en cuestiones tan importantes y cargadas políticamente como la paz y la guerra en Ucrania. Creo que muchas encuestas de opinión pública en realidad subestiman el apoyo a una solución pacífica de esta guerra, una resolución pacífica de este conflicto armado en Ucrania, porque hasta hace poco ni siquiera era posible hablar públicamente en Ucrania en favor de la paz. Se consideraba un Estado que no lo es, y solo el año pasado, blogueros ucranianos muy populares, blogueros que no estaban involucrados en política, que hacían blogs de moda o algún tipo de contenido en redes sociales, simplemente blogs no políticos, empezaron a apoyar una solución pacífica a este conflicto, y fueron visitados por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Una de estas blogueras tuvo que emitir una disculpa pública por pedir la paz en Ucrania y declaró que ahora apoya la guerra en Ucrania hasta la victoria. Otro bloguero tuvo que huir de Ucrania e irse a España. Así que este es solo un ejemplo de que muchas personas que realmente apoyan la paz en Ucrania no pueden hacerlo abiertamente porque temen ser perseguidas. Pero creo que muchas otras personas tampoco pueden expresar su apoyo a una resolución pacífica de esta guerra porque solo disponen de información basada en la propaganda gubernamental y la televisión estatal, que está controlada por Zelensky. No permiten ninguna oposición a él ni a sus políticas, incluida su decisión de continuar esta guerra sin ninguna perspectiva de victoria. Incluso ha bloqueado canales de YouTube en Occidente gestionados por blogueros que se mudaron allí porque eran críticos con él. Así que en este caso, creo que mucha gente simplemente no tiene suficiente información para expresar sus opiniones, y muchos de ellos tienen miedo de hacerlo. Por eso creo que hay un apoyo mucho mayor a una resolución pacífica de este conflicto y a poner fin a la guerra ahora mismo, incluso en comparación con lo que había antes. Porque ahora está muy claro que Ucrania no es capaz de derrotar a Rusia. Y lo dije desde el principio, la mejor manera para que Ucrania pusiera fin a esta guerra era lograr una resolución pacífica, un acuerdo de paz, que pondría fin a este conflicto y sería una opción mucho mejor para Ucrania que continuar con la guerra. Pero para Zelensky, la guerra es una forma de mantenerse en el poder. Y por eso intenta prolongar esta guerra buscando ahora el apoyo de Trump y tratando de conseguir nuevas armas, y así sucesivamente. Aún así, esto no cambiaría el resultado de la guerra, solo la prolongaría, con más víctimas, más devastación y, de hecho, más pérdida de territorio para Ucrania. Debido a que quedan muy pocas personas en Ucrania que realmente quieran luchar en esta guerra,
el gobierno de Zelensky ha empleado tácticas realmente brutales y violentas para coaccionar a los ucranianos a incorporarse al servicio militar. Han enviado equipos de lo que The New York Times llamó, en diciembre de 2023, cazadores de personas, personas que secuestran a ucranianos en las calles y luego los envían al frente. Y se nos ha dicho que esta guerra trata de defender la democracia ucraniana. Pero en muchos aspectos, en realidad hemos contribuido a destruir la democracia ucraniana al animar al gobierno de Zelensky a adoptar todas estas tácticas autoritarias al servicio de los objetivos bélicos de la OTAN, como la movilización. Funcionarios estadounidenses incluso dijeron a Zelensky que bajara la edad de reclutamiento de 25 a 18 años, mientras que personas como Jake Sullivan exigieron que Ucrania, cito, reforzara sus líneas del frente. Entonces, ¿cómo ha escalado ese régimen tiránico de reclutamiento en Ucrania? ¿Y qué papel han desempeñado Estados Unidos y la OTAN en esa escalada? Sí, creo que esto es bastante inédito, ver una movilización forzada de este tipo en Ucrania. Hay miles de vídeos de esta movilización, donde los hombres son capturados en la calle básicamente por la fuerza, a menudo son golpeados, subidos a autobuses y luego enviados al frente sin tener en cuenta su estado de salud, sin ningún entrenamiento adecuado. Muchos de ellos resultan muertos, heridos o incluso desertan. Ahora hay un número spelen voorbeelden zoals Smunk, Eragerdien en Franks, Nijgs, Nijens, Falk, Wellets, Warworth de Sul. Según datos oficiales del gobierno ucraniano, alrededor de 20.000 miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas desertan, es decir, básicamente abandonan sus unidades cada mes, lo cual es muy significativo. Esto tiene un efecto muy negativo en la línea del frente y en los combates con Rusia. Esto era bastante previsible, porque no se puede obligar a la gente a luchar en contra de su voluntad, especialmente en una guerra en la que no existe un real de que Ucrania gane. Por esta razón, Zelensky y su gobierno recurren a tácticas ilegales, brutales, inconstitucionales y básicamente criminales para obligar a los ucranianos a dejar el ejército y luchar contra Rusia. Incluso esto se hace en contra de su voluntad. Y esto, creo yo, para mí es muy difícil de ver porque también hay una abundancia de este tipo de videos que también analizo en mi libro, que se publicará muy pronto, sobre la guerra ruso-ucraniana y sus orígenes. También publico algunos de estos videos en Facebook y en Twitter o X. Este tipo de videos aparecen a diario. Esta es solo una táctica de Zelensky para continuar esta guerra utilizando a los ucranianos e intentando obligarles a luchar en una guerra imposible de ganar, porque en realidad los ucranianos de a pie, los hombres ucranianos, la mayoría de ellos ahora no quieren luchar en esta guerra. Y Zelensky hizo esto con total impunidad. No hubo críticas hacia él. Incluso los medios occidentales publicaron solo unos pocos artículos sobre esta táctica, y no hubo críticas por parte de los gobiernos o responsables políticos occidentales. De hecho, como mencionaste, en realidad le animaron a ampliar y extender la edad de movilización a la generación más joven, hasta los 18 años, de 18 a 25 años. Zelensky se resistió a esto porque sería muy impopular, así que intentó resistirse. En su lugar, propuso una nueva movilización voluntaria, un reclutamiento voluntario. Ofreció mucho dinero a las personas de este grupo de edad para que se unieran a las fuerzas ucranianas a cambio de una recompensa monetaria muy significativa. Pero solo unos 500 jóvenes de este grupo de edad se unieron a las fuerzas militares ucranianas, lo que es otra indicación de que esta guerra no es popular ni siquiera entre los ucranianos, especialmente entre los hombres ucranianos y en particular entre los ucranianos del oeste de Ucrania, que es mi región natal. Esta región es tradicionalmente muy antirrusa, pero aún así, la gente en el oeste de Ucrania tampoco quiere luchar en esta guerra porque se dan cuenta de que no es una guerra ganable.
que no se les puede obligar a luchar en ella. Pero los gobiernos occidentales utilizan a Ucrania como un intermediario para luchar contra Rusia, para debilitar a Rusia. Y este es otro asunto que ahora ha quedado muy claro. Cuando mencioné por primera vez que esto era una guerra por poderes, al inicio del conflicto, básicamente se desestimó. Incluso un editor de The Economist dijo que no era así, y demás. Cuando lo mencioné en Twitter se consideró algo falso, y así sucesivamente. Lo rechazaron, pero ahora incluso el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Marco Rubio, han admitido que esto es una guerra por poderes. Boris Johnson, que de hecho fue una de las personas que bloqueó un acuerdo de paz en Estambul, que podría haber puesto fin a esta guerra en la primavera de 2022, también dijo que esta es una guerra por poderes en la que las fuerzas ucranianas son utilizadas por Occidente, una vez más, como intermediarios. El Departamento de Estado de Marco Rubio ha convertido en una de sus políticas emblemáticas la lucha contra lo que denomina antisemitismo. Se han implementado todo tipo de nuevos procedimientos de selección para los solicitantes de visado, basados en si los candidatos critican o no al gobierno extranjero de Israel. A los estudiantes universitarios que escriben artículos de opinión críticos con ese gobierno extranjero y sus acciones, el Departamento de Estado los etiqueta como antisemitas y en algunos casos son deportados. Se imponen sanciones oficiales a instituciones internacionales como la CPI por supuestamente señalar a Israel por antisemitismo. Pero en realidad, ninguno de estos casos es un verdadero caso de antisemitismo. Todos son críticas a Israel. Sin embargo, el Departamento de Estado actúa con mucha vigilancia contra ellos. Solo quiero comparar eso, sin embargo, con cómo el Departamento de Estado maneja actualmente un caso de antisemitismo real y nazis reales. Y ese es el batallón Azov en Ucrania. Está claro que al Departamento de Estado no le importa realmente el antisemitismo en absoluto. Eso es simplemente una excusa para lograr su objetivo deseado de censurar a los críticos de Israel. Bajo Joe Biden, eliminamos las restricciones para vender armas al batallón Azov, muchos de cuyos miembros son auténticos neonazis que creen en la supremacía blanca y llevan insignias nazis al combate. En lugar de combatir ese antisemitismo, el Departamento de Estado lo ha financiado con millones de dólares en armas. ¿Qué presencia tienen actualmente estos grupos neonazis en la guerra por poderes en Ucrania? Estos grupos neonazis que el Departamento de Estado de Marco Rubio sigue apoyando. Creo que los neonazis son ahora muy poderosos en Ucrania, y según mi investigación, son los neonazis más poderosos del mundo. Aunque Rusia afirma falsamente que Ucrania es un estado nazi, básicamente Rusia ha exagerado el poder de los neonazis. Los gobiernos occidentales y los medios de comunicación occidentales han negado totalmente la influencia de neonazis como el movimiento Azov. Afirman que Azov se ha despolitizado, desradicalizado, etc., aunque esto no es cierto. De hecho, ya no son solo un batallón, que fue inicialmente establecido por Azov, un movimiento u organización patriótica neonazi. Ahora se han convertido en una brigada y se han expandido hasta convertirse en un cuerpo. Esto es casi un ejército ahora. Así que tienen mucho más poder y mucha más influencia en Ucrania en comparación con lo que tenían inicialmente después del Maidán, en el que desempeñaron un papel muy significativo gracias a su dependencia de la violencia, su influencia y su participación en el derrocamiento violento del gobierno de Yanukovych en 2014 mediante la masacre del Maidán de policías y activistas del Maidán. Así que ampliaron su poder y lo dieron su asistencia a la violencia, su obediencia a la fuerza. Por eso son tan poderosos. No tienen ninguna representación significativa ucraniana. No son miembros del gobierno de Zelensky en este momento. Tampoco son miembros del Parlamento ucraniano ahora mismo.
pero tienen la posibilidad y el poder de influir en las decisiones de Zelensky. Una de las decisiones más importantes que tomó Zelensky fue después de que rechazó su propia promesa electoral de buscar una resolución pacífica de la guerra en Donbass, que comenzó en 2014. Fue elegido con esta promesa en 2019, pero poco después, básicamente la abandonó, en particular debido a la amenaza de que sería objetivo de la extrema derecha, específicamente del movimiento neonazi Azov. Quiero empezar en realidad hablando de la censura contra usted. Ha sido muy crítico con esta guerra desde el principio, centrándose especialmente en el papel tan influyente de estos grupos neonazis en el esfuerzo de guerra por poderes. Y como resultado, ha habido un enorme esfuerzo por silenciarle. Ha recibido amenazas de la extrema derecha neonazi en Ucrania, así como el reciente abandono por parte de su propia universidad. Además, hay una carta abierta, firmada por muchos académicos de alto perfil, tanto de la izquierda como de la derecha en su defensa, a la que enlazaremos en la descripción de este vídeo. Pero ¿puede hablarnos un poco sobre su investigación y por qué ha sido objeto de este tipo de ataques? Muchas gracias por esta pregunta. También es muy importante porque ahora se ha convertido en una cuestión de mi supervivencia, mi seguridad y la seguridad de mi hijo. Así que cuando Rusia atacó Ucrania en febrero de 2022, en realidad me impuse la autocensura. Intentaba evitar cualquier crítica a Ucrania porque, como muchas personas, como muchos ucranianos, estaba tan conmocionada por esta invasión. Empecé a concentrarme en explicar a una audiencia occidental algunas de las razones detrás de esta guerra. Razones detrás, por ejemplo, del imperialismo ruso y de las relaciones tan complicadas entre Ucrania y Rusia. Además, soy experta en estudios de género y empecé a investigar la violencia sexual perpetrada por el ejército ruso en Ucrania, especialmente en la región de Kiev, Irpin, Bucha, y escuché los testimonios de muchas supervivientes. Sigo investigando este tema. Así que, durante más de 1 año y medio después de la invasión rusa a gran escala, empecé a silenciarme y a evitar cualquier crítica al gobierno de Zelensky y al poder de Zelensky. Pero luego me di cuenta de que esto es contraproducente, porque Zelensky está consolidando el poder y depende en gran medida de los neonazis en Ucrania y de diferentes grupos de extrema derecha. Básicamente, el punto de inflexión fue el Hunkagate. Quizá nuestros oyentes y espectadores sepan de qué se trata. Se trata del veterano de la División Galicia de las Waffen-SS que fue elogiado y recibió una ovación de pie en el Parlamento canadiense en septiembre de 2023. Y Zelensky estaba allí. Zelensky lo saludó porque le dijeron que este hombre había luchado por la independencia de Ucrania y que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y que debía ser reconocido. Así que, básicamente, se estableció un vínculo entre su lucha por la libertad de Ucrania y la lucha actual contra la agresión rusa. Pero luego resultó que este hombre en realidad era un colaborador nazi. Conocemos este escándalo político de alto perfil en Canadá, y muchas personas pagaron un alto precio en términos de coste político y reputación. Pero lo que observé en Ucrania al mismo tiempo en uno de los museos más grandes de Ucrania, en Kiev, el Museo de Kiev, una de esas brigadas, la 3ª Brigada de Asalto, organizó una exposición fotográfica que retrataba a la división Waffen-SS Galicia como héroes nacionales. Y me sorprendió muchísimo porque fue un evento enorme y había muchos políticos presentes. Esta exposición fue inaugurada por el viceministro de Cultura. Había muchos periodistas y muchos historiadores y nadie señaló esta representación tan problemática de la división Galicia. Los miembros de esta brigada de asalto básicamente se retrataron a sí mismos como miembros, ya que recrearon a esos 3 combatientes.
Así que, básicamente, no fue Skaviva ni Putin, sino ellos mismos quienes se compararon con colaboradores nazis. Y cuando hice una pequeña, brevísima publicación en mi Facebook con solo una pregunta, ¿qué estáis haciendo, chicos? Básicamente estáis facilitando la propaganda rusa en tiempos de guerra, propaganda del Kremlin sobre nazis en Ucrania. ¿Está bien eso? Y entonces experimenté una enorme oleada de odio. Fue el periodo en el que estos grupos de extrema derecha, de diferentes bandos, empezaron a amenazarme, a mí y a mi hijo. En los medios patrocinados por el Estado, en los medios controlados por el Estado, organizaron una serie de artículos difamatorios sobre mí. En las redes sociales hicieron varias publicaciones, así que básicamente empezaron a amenazarme. Así que se convirtió en un pequeño escándalo. Y realmente creía que eso impediría al gobierno ucraniano apoyar esta exposición. Pero resultó que el gobierno ucraniano básicamente imprimió esta exposición y la llevó a Lituania. Y esta misma exposición fue apoyada por la embajada ucraniana y presentada por representantes de la embajada ucraniana. Así que básicamente al más alto nivel estatal continuaron promoviendo a la división Galicia de las Waffen-SS que fueron colaboradores nazis. Luego publiqué un artículo en uno de los foros graves de aquí que quiera pueda leerlo. Así que pregunté, ¿es aceptable básicamente que Ucrania, que se considera a sí misma un Estado democrático, a la vanguardia de la lucha contra las tendencias autoritarias, como un país que sufrió mucho durante el Holocausto? Al menos 8 millones de personas murieron, y entre ellas 1,5 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial por los nazis y sus colaboradores. Y planteé una pregunta muy sencilla. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque la política de la memoria no trata solo del pasado, sino también del presente, y sobre todo del presente. Porque nosotros, como Estado, como ciudadanos, declaramos nuestros valores. ¿Qué es lo importante para nosotros? Por eso, como estudioso del Holocausto, educador sobre el Holocausto y como formador en antisemitismo y racismo, estoy muy preocupado por todos estos acontecimientos en Ucrania. Y soy muy claro al respecto. Estoy denunciando la presencia de neonazis en el ejército ucraniano. No me agrada que hoy en día en las Fuerzas Armadas ucranianas exista una unidad Nachtigal. Y en la tradición militar ucraniana solo hay una unidad Nachtigal. Fue organizada por la Abwehr. Los nazis en 1942 y participó en Barroja, ejecutó el plan básica que atacó a la Unión Soviética y luego perpetraron pogromos antijudíos en el territorio de Ucrania. Así que estoy muy descontento con todos estos acontecimientos. No puedo entender quién tuvo la brillante idea de crear una unidad dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas y nombrarla en honor a colaboradores nazis. Tampoco me agrada el uso de Waffen. Waffen es la insignia de la división de Leningrado en una de las brigadas de Azov. No me gusta que los rayos de las SS y el lema de las SS sean utilizados por la unidad de medios de comunicación de las Fuerzas Armadas ucranianas. No me gusta que el cuerpo de voluntarios alemanes esté formado por neonazis declarados, actualmente integrados en las Fuerzas Armadas ucranianas, en particular y soy muy abierto respecto a todos estos acontecimientos. Todo ya sabes, uso de símbolos nazis, el águila nazi, por ejemplo. No estoy contento con la colaboración oficial entre la marca de ropa Svaston, en lenguas eslavas, en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. En las lenguas eslavas, Svaston es básicamente una esvástica. Producen muchas cosas nazis y racistas y tienen cooperación oficial con la inteligencia militar ucraniana. Así que empecé a preocuparme por todos estos acontecimientos y me volví muy crítico al respecto. ¿Y qué pasó después? Empecé a recibir amenazas de muerte y de violación de diferentes grupos neonazis. Pero me sorprendió otro hecho. Muchos de mis colegas que se quedan en Ucrania, especialmente los hombres, empezaron básicamente a facilitar
esos ataques, empezaron a restar importancia a esas amenazas, empezaron a restar importancia a los neonazis. Y lo que resulta muy interesante es que algunos de ellos son expertos en el Holocausto, estudian la violencia interétnica en Ucrania y solicitan subvenciones occidentales para llevar a cabo su investigación y organizar su actividad académica. Así que son muy incoherentes con todo esto. Por un lado, solicitas subvenciones occidentales basándote en la ética del nunca más, en la academia occidental y en el consenso más amplio de la sociedad occidental respecto a los nazis. Pero al mismo tiempo, minimizas la presencia de neonazis en Ucrania y básicamente restas importancia a las amenazas que yo recibí de ellos. Y esto me preocupa mucho. Por eso realmente creo que todos los que defienden la libertad de expresión y la libertad académica, esta carta abierta no trata solo de mí. Se trata de muchos de mis colegas que hoy han perdido por el servicio de Ucrania. Cientos de ellos son despedidos por diferentes motivos. Por ejemplo, una de nuestras colegas en la Universidad Nacional de Cherkasy, que lleva el nombre de Bohdan Khmelnytsky, fue despedida porque su hija publicó un video en las redes sociales criticando la represión contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana bajo el Patriarcado de Moscú, y la despidieron. Y hubo un silencio total en los medios occidentales. A nadie le importó. Básicamente no existe la libertad académica en Ucrania. Muchas personas están sometidas a presiones. ¿Sabes? Publican algún comentario crítico sobre la política reciente en Ucrania y al día siguiente el servicio de seguridad les hace una visita. Y a nadie le importa, ya sabes. Muchas personas justifican esto diciendo que es por el Estado, por esta guerra existencial y todos estos acontecimientos. Pero la guerra, en realidad, esta guerra, y mucha gente lo dice, es sobre valores, es sobre el futuro de Ucrania. Y si quieres un futuro verdaderamente democrático para Ucrania, debes luchar por esa democracia. Porque la libertad de expresión, la libre expresión, es una piedra angular de una sociedad democrática. No puedes sentenciar a la gente. No puedes silenciar las críticas legítimas a estos desarrollos tan preocupantes en la sociedad ucraniana. Y un último punto. Quienes minimizan las amenazas de la extrema derecha en Ucrania deberían tener en cuenta que Irina Farion, una profesora ucraniana, ella misma era básicamente de extrema derecha, fue muy crítica con el uso del idioma ruso por parte del movimiento Azov. Fue muy crítica con todo esto y tuvo un conflicto muy abierto con la brigada Azov. Fue despedida ilegalmente de su universidad, pero luego ganó en los tribunales y fue reincorporada. Y después de un tiempo, ella fue asesinada por un tipo que es involucrado en el sector derecho, que fue entrenado y participó en esta actividad militar o semimilitar del sector derecho y que es de extrema derecha él mismo. En Ucrania hoy en día tenemos muchos incidentes de violencia política y terrorismo político donde la gente es asesinada y muchos de los que los atacan son miembros de unidades de extrema derecha con experiencia en combate. Así que, básicamente, las mismas personas que me amenazaron han cometido tantos crímenes políticos y asesinatos dentro de Ucrania. Así que cuando todos minimizan lo que yo experimenté, deberían informarse más sobre Ucrania y el terrorismo político y la violencia política que está ocurriendo ahora en Ucrania. Y como dijiste, la propaganda en torno al batallón Azov por parte de los medios occidentales, y ya sabes, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, no tienen nada que envidiar a lo orwelliano. Realmente cambió de la noche a la mañana en febrero de 2022. Antes de la guerra, los medios occidentales y la prensa corporativa eran muy libres de criticar la presencia, muy alarmante, de neonazis en Ucrania. La BBC y otros medios occidentales lo denunciaban con frecuencia. Incluso implicaron a grupos como Sector Derecho y a miembros de Svoboda en la perpetración de las masacres del Maidán, que realmente desencadenaron toda esta crisis de Ucrania. Pero de repente ya no se podía decir eso. Y si lo hacías al principio de la guerra de Ucrania, te llamaban apologista de Rusia,
o amante de Putin. Para subrayar la importancia de todo esto, publicaste el otro día que el Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional está dirigido por este veterano de Azov, Alexander Alfurov. Que de hecho recientemente homenajeó a un auténtico nazi de la división SS Galicia. Y bueno, diría que el apoyo de Estados Unidos al Azov ha sido bastante constante. De hecho, levantamos las restricciones para enviarles armas bajo el mandato de Joe Biden en junio de 2023, o 2024, si no me falla la memoria. Así que somos conscientes de esta presencia desde hace tiempo. Y más aún, cuando Estados Unidos intervino en 2014, cuando Victoria Nuland hizo todas esas llamadas telefónicas para designar personalmente quién sería el próximo primer ministro de Ucrania. No creo que Klitsch deba entrar en el gobierno. No creo que sea necesario. No creo que sea una buena idea. En cuanto a que él no entre en el gobierno, simplemente dejémosle quedarse fuera y que haga sus deberes políticos y esas cosas. Solo estoy pensando que de cara a que el proceso avance, queremos mantener unidos a los demócratas moderados. El problema van a ser Chernígov y los suyos. Y ya sabes, estoy seguro de que eso es parte de lo que Yanukovych está calculando en todo esto. Creo que Yats es el tipo que tiene la experiencia económica, la experiencia de gobierno. Es el indicado. Sabes, lo que necesita es a Klitsch y Chernígov desde fuera. Necesita hablar con ellos 4 veces por semana, ya sabes. Simplemente creo que si Klitsch entra, él va a... Una de las personas que formaba parte de ese grupo era Ole Chernígov y el partido Svoboda, que eran abiertamente fascistas y antisemitas. Así que en realidad, históricamente no nos ha importado en absoluto la presencia neonazi en Ucrania. De hecho, se podría argumentar que la hemos apoyado. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo han facilitado Estados Unidos y sus aliados de la OTAN esta integración de elementos nazis dentro del gobierno ucraniano que estamos viendo de forma tan destacada hoy en día? En primer lugar, debo decir que como historiador veo muchos paralelismos con la Guerra Fría, porque esto comenzó justo después del inicio de la Guerra Fría, cuando la CIA de Estados Unidos, exactamente desde el mismo momento de su creación en el 47, y el MI6 entrenaron a nazis ucranianos, aquellos miembros del Movimiento Nacional Subterráneo Ucraniano que fueron colaboradores nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que participaron en el Holocausto y en crímenes nazis y crímenes contra la humanidad. Y para quienes muy escépticos respecto a este conocimiento y no saben nada al respecto, les recomiendo visitar la página web de la CIA, porque todos esos documentos son completamente accesibles. Y de hecho es muy interesante porque muchas de esas personas, como Bandera, Lebed, Yaroslav Lisko, que son figuras muy destacadas en la resistencia nazista ucraniana y son elogiadas como héroes nacionales de Ucrania, los mayores héroes nacionales, en esos documentos se describen como asesinos y nazis, como bastardos, pero nuestros bastardos. Es decir, sí, somos plenamente conscientes de su pasado, de sus opiniones racistas, de su antisemitismo, pero no nos importa porque ahora son muy útiles para nuestra guerra contra la URSS. Y los utilizaron, financiaron la editorial Prologue Publishing House en Nueva York. Básicamente era una célula de la CIA. Les dieron documentos. Los protegieron de la persecución, de ser acusados de colaboradores nazis. Tenían documentos especiales para moverse libremente fuera de la ONU. Así que básicamente esta historia no es nueva.
Y sabemos que durante la Guerra Fría los países occidentales, especialmente la CIA y el MI6, apoyaron a muchos otros, en plan a muchos otros nacionalistas. Y Radio Eurolibre, por ejemplo, desempeñó un papel muy importante durante la insurrección de Budapest en 1950 y Praga 56, o la primavera de Praga en 1968. Así que inspiraron a la gente, inspiraron el nacionalismo, pero nunca estuvieron dispuestos a enviar sus tropas ni a proteger a esas personas. Lo que observamos ahora es una historia muy similar. Estados Unidos está utilizando a los neonazis ucranianos y a la extrema derecha, como a la mayoría de los nacionalistas, en su lucha contra Rusia, porque saben que esas personas no están dispuestas a hacer ningún tipo de concesión con Rusia. Están dispuestos a pagar el precio máximo. Muchos de ellos realmente están dispuestos a pagar el precio máximo, es decir, a sacrificar sus propias vidas por su visión de una Ucrania independiente de Rusia. Y son tan fanáticos. Y esto es muy bueno para Estados Unidos, básicamente, porque ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Alemania, ni siquiera Polonia quieren enviar a sus hijos, sus maridos o sus hermanos a la guerra en Ucrania. Nadie quiere ver a sus seres queridos simplemente muertos por drones rusos o perseguidos por drones rusos.